Hola a todos, soy Fiona, encantadísima de estar con vosotros un día más aquí en mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este ratito mágico, por hacerme tan feliz con vuestros likes, suscripciones y vuestros increíbles mensajes. Me dan muchísima alegría y me llenan de felicidad. Muchísimas gracias. Os doy un beso muy grande a todos. Hoy vamos a empezar con una tirada de tarot a nivel sentimental interactiva. Hoy quiero saber realmente cómo está tu persona especial a nivel sentimental, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tiene en su vida? ¿Qué es aquello que le envuelve a nivel sentimental a esta persona que tú tienes en mente? Y vamos a ver si hay algunas historias por medio, ¿eh? Vamos a ver, primer mazo, piedra rosa. Segundo mazo, piedra azul. Os dejo unos segundos para que decidáis qué tarot quieres para esta tirada. ¿Cómo está tu persona especial a nivel sentimental? Te dejo unos segundos. Muy bien, cariñitos, vamos a empezar primer mazo piedra rosa. ¿Qué nos dicen de tu persona especial? ¿Cómo está a nivel sentimental ahora mismo? Esta persona que tú tienes en mente, ¿qué esconde? ¿Qué esconde esta persona a nivel sentimental? ¿Cómo está? No me cruces nada, mi vida. Concéntrate en esta persona como si la vieras. Puedes decir su nombre en silencio y puedes concentrarte en sus ojos, en su rostro. Vamos a concentrarnos tú y yo. Vamos a respirar hondo. Muy bien, cariñitos, vamos a ver a partir de ahora que me hablen de esta persona especial, cómo está en su vida a nivel sentimental ahora mismo, esta persona con la cual tú tienes en mente y lo tienes en el corazón o la tienes en el corazón. Son tiradas muy generalizadas, ya lo sabéis, ¿eh? Muy importante, son generales. Aquí os van arriba, a ver si lo veis bien. Os van a ir saliendo los números de mi gabinete por si queréis alguna consulta en este momento a nivel profesional con un tarotista. Y abajo tenéis también mis datos de contacto por si necesitáis una consulta privada conmigo mediante cita previa. Muy bien, cariñitos, vamos a concentrarnos y vamos a preguntar cómo está tu persona especial en este momento a nivel sentimental, cómo está, cómo es su vida ahora mismo a nivel sentimental, qué está viviendo en su entorno sentimental la persona que tienes en mente. Vamos a ver cómo está esta persona a nivel sentimental ahora mismo en este momento. Vamos a ver. ¿Cómo está? Vamos a ver pasado, presente y futuro. Sabéis que me gusta a mí estructurar bien las tiradas para ver cuál es la historia real de tu persona especial. Mira, esta persona ante todo me dicen que ha tenido muchos cambios a nivel sentimental. Es una persona que casi os diría yo que es poco, ¿cómo diría yo? Es poco estable o quizás es una persona un poquito variable. Un día está en un sitio, otro día está en otro, tiene muchas consecuencias, sobre todo a nivel de trabajo, está trabajando duro para mantenerse o para solventar algún que otro conflicto. Mira, yo esta persona, realmente fíjate que estamos mirando sentimental y me hablan más del aspecto laboral y material. Esta persona lo han robado, le han robado algo, me dicen. Ha tenido un robo, un hurto últimamente. Es como si de alguna manera alguien le hubiera subtraído algo que es suyo y ahora está muy estancada esta persona. Está muy indecisa, muy preocupada, porque no sabe salir de un conflicto en el que él mismo o ella misma se ha ido metiendo con el paso del tiempo. Sus acciones le están pasando un poquito factura. Sus acciones, es lo que os decía, impulsivas, cambiantes, le están empezando a pasar factura y ahora tiene que rendir cuentas con personas, con historias a nivel sentimental y a nivel laboral también, ¿eh? Yo estoy viendo aquí que realmente esta persona especial tuya no encuentra su camino, no encuentra su historia. Las cosas no le han ido bien a nivel sentimental. Esta persona está atrapada en una obsesión, en un pensamiento con alguien que puede ser tú. Para mí esto es una persona que ya no está en tu vida,
con la que se refleja realmente lo que le gustaría tener a nivel sentimental, una estabilidad, una mejoría, te echa de menos. Hay una nostalgia, hay un pensamiento con alguien de carácter fuerte. Tú tienes este carácter, cariño, tú tienes este carácter. Él o ella te ve como un ser con el cual le gustaría llegar a crear mucha historia a nivel sentimental, porque es una persona que se encuentra perdido en su vida, no encuentra su camino. Es una persona que tiene muchos obstáculos y a nivel sentimental yo ahora mismo, lo que va del pasado reciente, es una persona que no encuentra ninguna motivación. Está muy retenido, está muy angustiada esta persona. Vamos a ver cómo está en el presente, vamos a ver su presente a nivel sentimental. ¿Ves? Se agarra a lo que tiene. Esta persona es posible que tenga algo en su vida, pero que no le está haciendo feliz. Está mirando otra historia, está pensando en otra persona. Esta persona es posible que ya tenga a alguien. Esta persona especial tuya es como si no hubiera encontrado el camino durante tiempo, se hubiera acordado de ti durante tiempo y ahora me dicen que tiene algo en su vida que lo atrapa, algo que lo mantiene, porque prácticamente te digo una cosa, es una persona que ahora mismo lo que está viendo más es el aspecto material de su vida, incluso a nivel sentimental, porque para él o para ella es importante tener un equilibrio, mantenerse a flote. ¿Por qué? Porque lo ha hecho mal, ha hecho, ¿cómo diría yo? Se ha equivocado mucho, sobre todo en un aspecto material. Y ahora digamos que hay alguien que cuida de él o de ella. Hay alguien que está en su vida, pero es más un aspecto muy de cuidado, de protección, de familia, pero no es algo de amor. No me hablan de un amor. No me hablan de algo fuerte. Es posible que incluso esté con alguien más que nada para no sentirse sola esta persona o porque tiene ataduras familiares que lo unen a esta persona. Pero en cambio yo no estoy viendo felicidad en su vida a nivel sentimental. Yo estoy viendo una persona de tu pasado. Esto es una relación del pasado. Esto es una relación que te tuvo aquí con un pensamiento muy fuerte en un pasado que ya no está, que es una persona que ha invertido mal su dinero, que le está pasando factura muchos actos impulsivos a nivel material. Es muy materialista esta persona, es muy terrenal. Está vibrando mucho una energía también de Tauro, de Virgo, de Capricornio o también de Leo. Estamos viendo una persona con gran carácter, gran carisma, pero en cambio muy pocas posibilidades de que durante un tiempo se vuelva a recuperar, porque ahora depende de una persona en su vida, pero no a nivel sentimental, no es feliz, no es feliz. Tiene una estabilidad, pero no es feliz. Tiene un deseo oculto tu persona especial. Ahora veremos si eres tú su deseo oculto, pero esta persona está pensando en alguien que ya no está en su vida, alguien que para él o para ella fue alguien realmente importante, pero que tú tomaste la decisión de apartarte o de que tú tomaste la decisión de bloquearlo o bloquearla. ¿Por qué? Porque evidentemente es como si tú entraras en su vida en un momento muy delicado, en un momento muy tormentoso. Estoy viendo que tú cuando estabas con esta persona viste muchos problemas en él o viste realmente que no enderezaba su vida, que era una persona muy impulsiva, que era una persona que poco reflexiva, una persona que actuaba luego pensaba, una persona poco confiable, una persona en la que tú no te sentiste bien del todo, lo quisiste mucho o la quisiste mucho, pero no te daba aquello. No te daba esa tranquilidad, esa paz espiritual. No, estaba en medio de una vorágine de problemas y tú intentaste quizás revertir todo ese estrés que tuvo, pero tampoco te valoró, tampoco te valoró lo que tenía que valorarte y ahora llora tu pérdida. Ahora estamos viendo una persona que se acuerda muchísimo de ti, que no hace nada porque está estancado, porque tiene una vida que no es completa, no es sentimental, no es positiva del todo, pero una vida que le compete, una vida que ahora mismo le hace bien, le equilibra. Realmente es una persona que mira mucho el aspecto material, mira mucho también el aspecto exterior de las personas, se deja llevar por la belleza exterior, pero en cambio profundiza poco
en las relaciones. Es como que le da poca importancia al aspecto sentimental y mucho más al aspecto material. Es lo que decimos, es una persona que siempre está mirando de tener más, de acaparar más objetivos, pero en cambio lo bueno lo deja perder. Como que se aburre rápido, ¿no?, de las conquistas. Es difícil porque yo estoy viendo que dentro de todo es una persona que sí que tiene algo en la vida ahora mismo, parece ser una mujer más joven, un hombre más joven, alguien que maneja dinero, alguien que estudia o alguien que está capacitado para manejar, puede ser un economista, puede ser alguien relacionado con la administración o puede ser un funcionario, porque estoy viendo mucho dinero por aquí. Pero no es suyo, ojo, no es suyo, ¿eh? El dinero es de la pareja o el dinero es de la otra persona. Aquí tiene un sueño profundo, aquí tiene un remordimiento de no haber podido alcanzar algo que tenía contigo en su momento, porque tú fuiste de verdad, tú fuiste corazón, tú fuiste alma, tú fuiste realmente una pasión, algo de verdad, algo que le hacía realmente, engendrabais un amor como tal, pero no lo conociste en un buen momento a esta persona. Lo conociste en un momento muy trágico, un momento muy tenso. Además te da la impresión de que esta persona se ha llevado cosas tuyas, como que se ha apoderado también un poquito de tus partes, de algo importante que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con una estabilidad, como que tú lo ayudaste mucho a esta persona, pero te dio la espalda. Te dio la espalda a esta persona, cariño. Vamos a ver cómo está ahora mismo y cómo estará. Vemos que ahora hay alguien en su vida que cuida de él o que cuida de ella, pero no es feliz, no a nivel sentimental. Es una persona, ya os digo, que es muy volátil, es una persona que cambia mucho de parecer, que tiene un carácter un poquito, bueno, un poquito suyo, un poquito egoísta, pero es una persona que tiene gran ímpetu por la vida, por querer alcanzar muchos objetivos, pero muchas veces se olvida del amor, muchas veces se olvida de profundizar en las relaciones y da la impresión de que es toda una fachada esta persona, de que cuando realmente se integra en una relación la quiere poseer, pero en cambio no la trata con respeto absoluto. Vamos a ver qué pasará en un futuro. Bueno, aquí ya me hablan de dos personas en su vida, ya vuelve a salir, ¿eh? Tenemos aquí la relación que tiene ahora y la relación con quien sueña. Hay dos personas en su vida. Una persona es muy activa, la otra persona es un punto obsesiva, ¿eh? Es un punto manipuladora, alguien que quiere retenerlo, alguien que quiere, ves que trabaja con él o que trabaja con ella, o que se han conocido por trabajo, que tienen algo en común, de lo cual están trabajando, están inmersos en un objetivo en común. Es lo que os decía, tiene algo, pero no es sentimental, no es algo que realmente le empuja a nivel sentimental. Es algo que le conviene. ¿Por qué? Porque esta persona le equilibra, esta persona ahora le da pues aquello que necesita, ¿no? Pero no es un amor, no es un amor. No os puedo decir que tampoco tenga pasión cero, porque sí parece que tengan evidentemente un vínculo pasional, pero me hablan mucho de oros. Para mí esto no significa tampoco un amor fuerte, nutrido desde dentro, no, me sale más una conveniencia. Estoy viendo que aquí, fíjate, es que está tan clara esta tirada, está siendo tan clara. Mira, el amor lo tiene contigo, con alguien del pasado, con alguien en quien piensa, con alguien de gran belleza, muy artística. Es como un sueño, es como una imagen que tiene de ti muy platónica. Y luego mira el dinero con lo que tiene ahora. Esta es la mujer del dinero, esta es la persona que tiene en su vida por dinero y esta es la persona que tiene en su mente y en su corazón. Esta eres tú, sin ninguna duda. Si eres hombre, lo tienes que calificar como un hombre, directamente. Vamos a ver. Yo aquí estoy viendo realmente muchos sentimientos, pero no fuera de donde está, fuera de su pareja actual, fuera de su entorno. Lo que tiene es un amor muy deseado. Además, fíjate que me da la impresión de que esta persona tiene alguna foto tuya, alguna imagen, algún recuerdo de algo que vivisteis. Y lo tiene muy manoseado, lo tiene muy encima, ¿no? Es para él como un elixir de vida, como algo que le empuja a sentir y a pensar todavía en ti. Todo y así sabe que tú lo tratas con
defensión, como que tú lo estás esperando, pero con una carta un poquito de defensa, de decir, no me voy a tragar más disculpas, no me voy a tragar más historias, si bien es que tenga que ser con la verdad. Esta persona tiene muchas ganas de ofrecerte algo, pero tú estás apática o apático, tú estás en una postura de vida como, bueno, sabiendo que es importante para ti, sabiendo que todavía purga algo por dentro, esta persona contigo está muy anclada y evidentemente tú también piensas en esta persona, es evidente, has caído aquí, pero estás mucho más desprendida o desprendido. Lo ves como una ligera posibilidad, por lo menos de encuentro. ¿Por qué? Porque lo que me dicen que esta persona lo que tiene en su interior es una inquietud de darte una explicación, una inquietud de darte una comunicación. Le encantaría volver a encontrarse contigo, le encantaría volver a tener algo. Pero esta persona tiene un fuerte enganche, ya os lo he dicho, con una otra persona con la cual ahora está manteniendo algo. ¿Qué es lo que os digo? No es el amor, porque el amor lo tiene contigo. Mi vida, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Es tan clara, está tirada. Por una parte tiene el aspecto material, el aspecto un poquito conyugal, pero por la otra tiene este aspecto sentimental, emocional, amoroso, romántico, porque lo que tú tenías con él o tú tenías con ella fuera un amor absolutamente romántico, muy bello, muy hermoso, muy atractivo. Os conjugabais a las mil maravillas. Veo que había mucho entendimiento, pero os hacéis, realmente esta persona te hizo daño. Te hizo daño porque no estaba en un buen momento y mantiene todavía un poquito un mal momento, ¿eh? No es una persona que esté libre del todo independientemente, es una persona que más bien es una esclava de lo que le mantiene ahora, ¿eh? Porque tiene que rendirle cuentas a esta persona que tiene en su vida ahora. Es muy manipuladora, es muy fuerte de carácter, lo manipula, lo lleva, lo trae, le dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Él o ella se deja llevar, evidentemente le conviene, pero no la ama, no ama a esta persona que tiene en su vida ahora mismo. No, no la ama. Vamos a ver, mi vida, voy a confirmar realmente hacia ti, porque ya vemos que el amor lo tiene contigo. La sensación, la nostalgia, la pena, la atracción. Vamos a ver. Nos han salido todas estas cartas. ¿Ves? Está, ¿cómo diría yo? También te digo, hay personas familiares en su vida que también están tirando de esta persona. Esta persona es como si tuviera hijos o como si tuviera familia, pero es una familia a la que está muy encadenado, pero para mal, para mal. Es como si en la familia tiraran de él o intentaran sacarle cosas, ¿no? Es una persona que ante todo tiene una base de estructura emocional muy débil, que aunque exteriormente sea una persona que tenga carácter, que tenga una posición fuerte, dominante, es una persona que interiormente está rota por dentro. Es una persona que quiere escapar de su cárcel. Para él o para ella está en una cárcel. Para él es como si la vida no surgiera camino, no se abriera hacia algo positivo. Fíjate, siempre luchando con esta familia, siempre luchando por mantenerse, ¿no? Siempre está intentando sacar partido de lo que tiene, porque en el fondo es una persona que está vacía por dentro. Es una persona que no está bien. Es una persona que siempre está en conflicto. Es como que atrae el conflicto a su vida. Pero todo le pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque no sabe hacer las cosas bien, porque no estructura bien su vida, porque se deja llevar mucho y porque en el fondo todo lo que aparenta ser, en el fondo no es. Es una persona que tiene graves problemas de personalidad, tiene una fuerte, desencadena mucho una depresión o un estado un poquito a veces de altibajo, una vez está bien, otra vez está estancado, otra vez se siente triste, otra vez es rabiosa. Esta persona pasa por muchas fases emocionales y todo es por su frustración. Esta persona no está bien en su vida y como no está bien, digamos que no aprovecha las buenas ocasiones. Voy a mirarlo a él o voy a mirarla a ella, si eres hombre, y vamos a intentar ver realmente aquello que más impacta en su vida emocional y sentimental, qué es aquello que quiere realmente esa persona, qué es aquello que busca, qué es aquello que le hace feliz, qué es aquello sentimental que tiene en su vida
¿Qué es más importante? Vamos a verlo. El loco. Mira, esta persona es independiente, esta persona lo que quiere es volar, esta persona lo que quiere es cambiar su vida porque no está bien. Tiene muchas ganas de independizarse, de hacerse fuerte, valiente, de encarar la vida desde otra perspectiva. Hace mucho tiempo que esta persona se siente prisionera de alguien, o de algo. Hay muchas cosas en su vida que lo atrapan y no de buena manera, desgraciadamente. Vamos a ver. Sentimental. El carro, tiene ganas de marcharse, es posible que tenga algún viaje, algún traslado, algún movimiento, puede ser de otro país, puede ser que quiera sobre todo marcharse, pero tiene sus dudas, tiene su inquietud. Ahora es como la cosa un poquito inestable, tiene muchas ganas de volar, de hacer un cambio, lo que os digo, de marcharse, de liquidar cualquier forma de presente que le obstruya esa energía. Vamos a ver, una persona muy inquieta, también os digo, ¿eh? Uy, está destrozada esta persona, no está bien, es que no está bien, sufre mucho, no está en un buen momento de su vida. Tiene muchas ganas, ¿no? De romper definitivamente, de ser libre, de volar. Es lo que os digo, es lo que tiene más en mente. Sabe que está dentro de una prisión emocional, sentimental que no quiere, familiar, algunas ataduras que hacen que no pueda verse bien del todo. Es el as de oros, le mantiene el as de oros, le mantiene el estado material y económico, pero no es feliz, no es feliz mi vida. Voy a mirarlo contigo porque estoy viendo todo el rato que él o ella tiene una intención hacia el pasado, pero es una relación que ya no tenéis, es una relación que ya estáis rotos. No hacen más que caerme las cartas, significa tiene muchas ganas de hablar contigo, tiene muchas ganas de decirnos algo esta persona. Ante todo me dicen que no te olvida, ante todo me dicen que está prisionero de una vida cautiva, de una vida que no es posible. Fíjate cómo está. Mira, yo te digo una cosa, esta persona es muy sensible. Todo y que aparentemente, es lo que os digo, tenga una fortaleza exterior, una fachada de rudo, de fuerte, de una persona que puede con todo, es un hombre que está totalmente desolado, es una persona que se siente totalmente depresiva, es lo que os digo, no está bien, no es feliz. No es feliz, está en una cárcel emocional. Esta persona se acuerda de alguien que ya no tiene en su vida, se acuerda de una relación rota, se acuerda de eso que teníais, piensa muchísimo, sueña muchísimo, le encantaría volver a encontrarse contigo, le falta el valor, le falta valor a esta persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa contigo? ¿Y qué pasará? Vamos a intentar verlo. Vamos a ver. Bueno, aquí ya tiene, es una persona que me hace dudar muchas veces, porque entiendo que es una persona que te ha hecho daño, entiendo que es una persona que no ha actuado bien, entiendo que tiene una parte muy visceral y una parte muy impulsiva, ¿no? Yo actúo, luego me quedo mal, evidentemente, porque mis actuaciones me han llevado a un mal camino, pero luego es una persona que también aparentemente con el tiempo ha madurado, ha mejorado. Es una parte, una edición punto 2. Es una persona que ha entendido que ha hecho mal. Es una persona que durante mucho tiempo se ha quedado muy mal, muy deprimido. Es una persona que entiende que el amor ya no le satisface. Es una persona que entiende que ha perdido muchas cosas en el paso del tiempo y que muchas de ellas para él es una tragedia emocional, para él es un luto que no recupera esa fase de intensidad sentimental que tenía contigo. Y tiene muchas ganas de venir a ti, tiene muchas ganas de decirte aquello, quiere pasión, veo mucha pasión en esta relación, veo. Mira, esta persona estará decidida a volver a tu vida, sin duda ninguna. Quiere volver a triunfar, quiere volver a sentirte, quiere volver a tenerte, pero es una persona que tiene que hacer grandes cambios y es una persona que sabe que no puede venir como venía antes. Esta persona finalmente vendrá y finalmente iniciará algo contigo, hacia ti. Pero también os digo una cosa, le va a costar mucho, ¿eh? Pero no porque cueste el que él o ella venga, no, sino por ti.
porque tú no le abrirás la puerta así como así. Quiere venir, quiere volver, quiere ofrecerte algo que vale mucho la pena, quiere plantearte un cambio y quiere marcharse contigo. Otra cosa es que tú quieras, otra cosa es que tú decidas, porque eres tú quien decide si sí o si no, pero esta persona está en tu vida todavía. No, no se ha terminado. Y no, no es feliz, por supuesto que no. A ver, aparentemente lo que vemos es que sí tiene una historia, y tiene una historia que aparentemente representa una estabilidad, pero no está enamorado, no está enamorada, no es feliz esta persona. Y piensa mucho en ti, cariño mío. Vamos a ver segundo mazo que nos dicen de vuestra persona especial, piedra azul. Vamos a ver cómo está tu persona especial a nivel sentimental. Que me hablen de su sentimental, simplemente su sentimental. Vamos a ver a partir de ahora cómo está esta persona. No me cruces nada, mi vida. Respiremos hondo. Concentrémonos en la tirada y vamos sobre todo a concentrarnos. Importante, visualiza a esta persona como si la vieras. No me cruces nada. Vamos a ver. Muy bien, mi vida, vamos a ver a partir de ahora que me hablen de esta persona. ¿Cómo está sentimentalmente en su vida? ¿Cómo está sentimental en su vida? ¿Cómo está sentimentalmente la persona que tú tienes en mente ahora mismo, en este instante? A nivel sentimental, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Qué es de su vida sentimental ahora mismo? ¿Está solo, no lo está? ¿O está sola? Vamos a ver realmente. Se nos ha caído la primera carta. ¡Uy! ¿Qué carácter tiene esta persona? Dios mío. Es de armas tomar, ¿eh? Vamos a ver, es un fuego, ¿eh? Es una situación, fíjate, en la que casi te diría que es un aspecto un poquito dominante, ¿eh? Esta persona. Vamos a ver. El amor, la belleza. Vamos a ver qué pasa en su vida. Mira, es una persona que en el pasado, evidentemente, tuvo una relación muy bonita, muy de verdad. Además es que había mucha complicidad en esta relación. Otra vez la carta del ladrón, ¿eh? En la otra me ha salido igual, significa que aquí ha habido algo o alguien que se ha entrometido en esta relación tuya y con él en un pasado, porque empezasteis a estar muy bien, pero aquí ha habido algo que ha hecho que esta relación no funcionara contigo en un pasado. Y casi te diría que es una manipulación de alguien joven. Alguien joven en su entorno apareció y durante un tiempo te lo estancó o estancó a esta persona e hizo y provocó que de alguna manera esta persona tuviera sus dudas y se marchara o hiciera un cambio un poquito repentino. Pero es que a veces me da mucha rabia porque yo veo aquí una relación muy bonita, realmente muy bonita, muy entera, muy de verdad. Además, con muchos sueños de tirar para adelante, tú tenías algo muy bueno con esta persona. Además es que os deseabais mucho, es que no tiene sentido. A mí de verdad me da mucha rabia porque lo veo muy, muy a menudo estas tiradas y veo que de alguna manera había un amor fuerte, fortificado, intenso, agradable, muy completo el uno del otro. Realmente os entendíais muchísimo, muchísimo, complementabais mucho el uno del otro. Os sentíais muy, muy, muy afligidos mutuamente, ¿no? Pero de repente aquí tenemos al malo de la película, a la mala, que apareció, ¿ves? Con una corte muy seductora, alguien de su trabajo, de su entorno material o alguien de alguna actividad que él desempeñaba o ella desempeñaba y te lo estancó, te lo estancó. Significa todo aquel amor que creció, todo aquel amor que se nutría, de repente cambió. ¿Por qué? Porque tenemos al ladrón, el ladrón metafórico, el ladrón que viene y se lleva algo que no es suyo, que es tuyo. Por eso también esta condición sentimental, ¿no? Estoy viendo un pasado muy claro en el cual esta persona a ti te ha querido muchísimo con toda su alma, pero esta persona se dejó llevar por este mentiroso o por esta mentirosa, una persona muy mentirosa, una persona muy traicionera, además una persona que prácticamente lo buscaba o lo ha buscado por temas de interés propio, ¿eh? Esto es el mentiroso del tarot para mí.
Paje de copas a veces puede ser bueno, pero en su mala expresión es muy malo, ¿eh? Vamos a ver, ¿ves? Durante tiempo esta persona se ha arrepentido de aquel paso que hizo en un pasado. Fíjate, esta persona durante mucho tiempo se ha sentido defraudado por la vida, como traicionado, como que realmente los pasos que dio culpa mucho a esa persona y durante un tiempo habéis estado separados, es evidente. Me dicen que es una relación también del pasado, alguien con quien tú has estado y alguien con quien tú estuviste muy bien, pero que ahora es posible que no sepas nada y que lo poco que has sabido es que quizás no estaba demasiado bien. Es curioso porque esta persona me hablan de que en el presente no es una persona que esté con nadie fijo, nadie estable, nadie bien, sino que tiene más bien un estado de vida sentimental un poquito precario, un poquito de ahora vengo, ahora voy, ahora tengo esto, ahora no. Es mucha inconsistencia en su vida. ¿Por qué? Porque perdió algo realmente bueno contigo y ahora se lamenta de sus procesos, de sus decisiones, de sus actos. Mira, esta persona hace tiempo que no está bien, que está entrando en un momento difícil, que tiene que tomar decisiones rápidas para solventar incluso un problema de salud. Yo casi te diría que esta persona se ha encontrado muy solo o muy sola. Esta persona hace tiempo que no encuentra su luz, su camino. Es una persona que además, fíjate que tiene te puede, ¿cómo diría?, desorientar un poco, porque da la impresión de que él tiene una fachada o ella tiene una fachada un poquito de yo estoy bien, todo va bien, estoy feliz, tengo una vida feliz, pero interiormente te puedo asegurar que este hombre viene de un fracaso importantísimo. Esta persona hizo un cambio muy, muy de repente, ¿no? Hizo un cambio que no le ha ido nada bien y que ahora está pagando sus consecuencias. Es una persona que además se siente sola, se siente abandonada, se siente trágicamente abandonada por el destino. Es una persona que no sale de una situación difícil, que se encuentra mal, sinceramente se encuentra muy mal. ¿Por qué? Porque es como si las cosas evidentemente no le hubieran ido bien, pero es que además a nivel de salud le hubieran pasado factura. Esta persona tiene quizás algo de sanguíneo, algo de circulación, tiene algo que no fluye del todo bien, una energía estancada, y esto le ha, casi te diría que incluso a nivel mental también, puede tener algún coágulo, puede tener algo que no funciona del todo bien. Es una persona que además se siente traicionada por el destino, es una persona con fuerte dominio, es un temperamento fuerte, pero luego también es una persona que ha aprendido a querer, a valorar tarde y mal a las personas, ¿no? Yo diría, te digo una cosa, es como si la vida realmente le hubiera pasado un karma muy importante, ¿eh? No lo estoy viendo bien a esta persona, no estoy viendo que esté bien. Está muy preocupado, está muy, muy empecinado también en su aspecto un poquito laboral, es como si hubiera tenido alguna pérdida, algún cambio de trabajo últimamente que no le hubiera surgido bien. Es que yo sinceramente a esta persona no la estoy viendo nada bien, ¿eh? No la estoy viendo ni con alguien, ni bien acompañado, ni bien protegido. Es como que la vida realmente se le ha girado en su contra, literal y absolutamente en muchos aspectos. Y aunque tenga la apariencia, porque aparenta el mundo, aparenta seguridad, aparenta tranquilidad, es una persona que interiormente está derrumbado. Tenemos un 3 de copas, hay un 3 de espadas, unas de espadas. Su vida no está, en los ojos de la tirada, su vida me dicen que no está nada bien, nada bien. Vamos a ver. Vamos a ver el futuro, le costará levantarse. ¿Sabes qué pasa? Que se fía de gente que no es correcta. Tiene un entorno muy negativo esta persona. Tiene un entorno de intereses, tiene un entorno de que intentan, bueno, aprovecharse de su personalidad, porque tiene una fuerte personalidad, pero luego es una persona que se siente totalmente abandonada, sola, triste, abatida, desconsolada. Está desconsolado, no está bien. Te puedo asegurar que no está nada bien. Que intenta llevarlo lo mejor posible, intenta tener relaciones rápidas, intenta tener cosas, incluso es posible que tenga algún vicio, que tome un poco, que beba un poco o que tenga algún vicio oculto. Porque está como muy abatida, esta persona se entrega un poquito a los vicios, ¿no? Y, uy,
Yo, sinceramente, os digo, esta persona realmente lo que tiene es una estructura totalmente rota a nivel sentimental. No hay nada importante, no tiene nada importante. ¿Por qué? Porque su carácter también es difícil de llevar. Es una persona que se cree que puede dominarlo todo y en un futuro va a seguir teniendo estas sensaciones de vacío durante mucho tiempo. Esta persona le llora a alguien, esta persona le llora mucho a una relación que tuvo y esta eres tú. Este personaje en su vida importante tiene algo que ver con su pasado, mi vida. ¿Por qué? Porque no se ha levantado. Esta persona no se ha levantado de su caos, no se ha levantado de su pena. Esta persona llora, le llora a un pasado, le llora mucho a un pasado. Esta persona se desquicia, no está bien. Te puedo asegurar que durante tiempo todavía seguirá estando en un mal momento. Casi te diría que durante medio año esta persona seguirá estando en un estado de shock, un estado de mucho caos, muy caótico, ha colapsado su estado emocional y casi te diría que tendrá un ingreso de aquí a poquito. Es que yo no estoy viendo una persona que está bien. Eso está claro. Si no es tu tirada, si ves que esta persona está felizmente casado, está felizmente, esta no es tu tirada, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque está tan claro que esta persona no está bien y está tan claro que esta persona necesita realmente un terapeuta o alguien que guíe un poquito su vida, porque no hay cosas, no hay nada que prácticamente le vaya bien. Ha perdido el rumbo de su vida, ha perdido el interés, ha perdido las ganas y muchas veces cae en desuso, cae en desgana, en desmotivación. Su vida no fluye, no fluye, se estanca y prácticamente llega a un final, llega a un final. Mira, yo te digo una cosa, ha tenido incluso ideas suicidas, esta persona. Ya sé que a veces son tiradas, a veces salen muy buenas, pero a veces no salen tan buenas. Y esta persona, te lo puedo asegurar, lo está pasando muy mal, pero lo pasará un poquito peor. Todavía empeorará su sistema, ¿no? Su sistema de vida empeorará porque es lo que decimos, ha caído en desgracia. Es como si un karma negativo le hubiera atacado, ¿no? Y es lo que decimos, quizás hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con esta tirada, pero hay muchas que no, es lo que os digo, no tenéis por qué anclaros a una relación o a una tirada que no tenga nada que ver con vosotros, porque esta está tan clara que es así, que da pena directamente. Sí que tendrás tus motivos para estar mal, evidentemente, con esta persona, pero te puedo asegurar que el estado emocional de esta persona está en quiebra total. Significa que intuye y por supuesto tiene en mente que lo pasado fue una vida mejor, que la historia a nivel sentimental solo el pasado tiene fuerza. Lo que ha conseguido ahora es que lo traicionen, que lo mangoneen, que la mangoneen, que se aprovechen de él y de ella y que están cayendo en desesperación. Voy a mirarlo contigo, voy a mirarlo igualmente contigo, quiero saber realmente, porque está claro que ya no estáis juntos, que no tenéis ningún tipo de nada ahora mismo, que está la historia muy cerrada, que si lo ves es posible que lo veas un poquito mal o que de alguna manera las noticias que tengas de esta persona no sean buenas ahora mismo. Voy a mirar cómo está esta persona contigo. Tenemos el as de bastos, el paje de bastos y el 2 de espadas. Mira, esta persona se siente con la energía de que le gustaría saber, tiene curiosidad, algo le intriga de ti, ¿no? Saber cómo estás, pensar qué sería de ti, qué será de ti. Uy, es que está tan deprimido esta persona. Me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena en el fondo porque estoy viendo este estado emocional tan caótico, tan destructivo, pero destructivo por sí mismo. Da por cerrada cualquier posibilidad contigo porque piensa que realmente ha pasado mucho tiempo, porque piensa que realmente tú ya has hecho tu vida, porque sabe que tú lo abandonarías o si tiene la posibilidad de acercarse a ti, esta persona, es posible que lo rechaces con contundencia. Todo y así mira el pasado como algo perdido. Es como que vemos una persona totalmente deprimida, con una fuerte obsesión negativa, ¿no?, de su vida, con un panorama muy, muy trágico, un panorama del que no sabe salir, un panorama muy inquieto y que además no tiene un buen entorno que lo ayude a salir de esta situación. Es una persona que ha caído literalmente, ¿eh? No
no estoy viendo una persona que sea feliz en ningún aspecto, pero además estoy viendo que da por sentado que el pasado ya está cerrado, no se siente con valor de cambiar las cosas, no siente que su vida vaya a prosperar. Es que me preocupa incluso esta persona. Me preocupa porque debería tener ayuda, debería obtener ayuda, porque tiene ideas muy negativas, muy distorsionadas, porque cuando uno cae en depresión crónica y en depresión fuerte, si no tiene realmente con lo que levantarse, es preocupante. Mira, aquí tenemos el peso de su estado emocional, esas cargas que no le ayudan a avanzar, esa emotividad tan trágica. Ese as de copas, esa intensidad frente al amor. Es una persona que dentro de todo entiende que se ha equivocado en la vida, que lo que quiere, le gustaría recuperarse, sí que hay un atisbo, sí que hay algo que influye en que recupere un poquito esa sensibilidad, esa ayuda, esa fuerza, que es el amor, el encontrar el amor en su vida. ¿Ves? Se cree que todo es una limosna, como que la vida no le está ayudando. Siempre tiene que como pedir ayuda, ¿no? Está pidiendo ayuda a esta persona, ¿eh? Está pidiendo ayuda. Y en el fondo lo que obtiene son, lo que os digo, limosnas, significan su vida sentimental. No tiene nada por lo que luchar, no tiene a nadie que le importe. Sí que se acuerda de ti, pero lo da por zanjado, da esta relación zanjada. Entiende que tú ahora no quieras nada, o entiende que tú ahora hayas incluso pasado página, lo entiende, lo acepta, no le gusta, pero lo acepta. ¿Por qué? Porque sabe, se siente culpable, se siente muy culpable de aquello que te hizo esta persona. Cree que hay algo en la vida que todavía puede surgir, le gustaría volver a encontrar el amor en su vida, pero es una persona que se siente muy maltratado a nivel sentimental. Vamos a ver, voy a mirarlo contigo, a ver si nos dice algo de ti, porque vemos que evidentemente sabe que hubo algo muy bueno contigo, pero no estoy acabando de ver realmente lo que necesito ver. Vamos a ver que me hablen de esta persona hacia ti. Vale, vamos a ver. Piensa que os habéis hecho daño y piensa que, mira, esta persona ha sido engañado. Esta persona cuando estaba contigo siente que lo engañaron, siente que esa estrella, esa persona tan negativa que apareció en la vida, lo engañó, lo traicionó, quebró su estabilidad contigo, quebró todo lo que teníais. Y ahora le ha costado mucho levantarse, le ha costado mucho plantearse otro estado emocional. ¿Por qué? Porque durante tiempo le echó mucho las culpas a los demás de lo que hizo, y aquí solo hay un culpable. Y esta persona es la persona especial que tú tienes en mente. Porque a uno le pueden venir situaciones nuevas, pero solo es esta persona la responsable de sus actos. Y aunque se lamente de aquello que te hizo, estoy viendo que te mantiene en su mente como algo muy bello, algo muy hermoso que apareció en su vida. Pero no estoy viendo un avance, no estoy viendo un avance. ¿Ves? Lo ve como algo hermoso, lo ve como algo que le gustaría volver a tener, que le gustaría volver a tenerte, porque sabe, es que además contigo se sintió protegida esta persona. Es como si tú te involucraste mucho en sus aspectos materiales o familiares, tú le diste mucho a esta persona, trabajaste por él o por ella. Te empeñaste en que esta persona saliera para adelante, lo ayudaste en muchos aspectos, incluso lo cuidaste a nivel de salud, porque yo te digo que esta persona es posible que tenga algo también de salud que no esté yendo del todo bien. Pero él o ella es consciente de que te hizo daño, de que se apartó del camino, de que ahora todo lo que quedan son recuerdos bellos de aquello que fue, que le gustaría evidentemente cambiar las energías, venir hacia ti. Le gustaría mucho saber de ti, pero lo tiene en su pensamiento. No es una acción como tal. Aquí en un futuro, puede y cabe la posibilidad, cuando esta persona se recupere un poco de estos achaques, de que sepas de esta persona en un futuro.
pero es una información muy tenue, muy suave. Significa, puede ser un mensaje, un hola, ¿qué tal? Muy escueto, muy poco definido, y tú ya estés a por otras cosas. Y como estarás a por otras cosas, es posible que este mensaje caiga un poquito en desuso. ¿Por qué? Porque tú ya estarás muy bien y esta relación se da por zanjada definitivamente. Yo estoy viendo que esta relación ya ha tenido un final. Ha sido muy intensa, ha sido muy hermosa, pero esta persona no se portó bien. Está pagando muy duras las consecuencias, te lo puedo asegurar. Está pagando mucho aquello que hizo contigo, porque ha roto el equilibrio, ha roto la confianza. ¿Y por qué? Porque cuando esta persona, en un futuro, estamos hablando de tiempo, mi vida, mucho tiempo, no te puedo asegurar que sea ahora, no te puedo asegurar que sea ahora, incluso, es que, claro, muchos me decís cuántos meses, pero muchos otros os enfadáis cuando os lo digo, pero yo creo que me debo a la verdad y esto para mí es, estamos hablando de un año, de un año. Muchos entenderéis que esto es, el tiempo es muy intermitente, muy volátil, muy poco realista. Muchas veces ellas no entienden de tiempo, pero sí que puedo ver una aproximación de lo que va a ser la entrada de esta persona. Y yo no lo veo pronto en mi vida. Lo que sí que te digo es que cuando venga tu vida, tú ya estarás muy bien. Tú habrás fortificado y tú habrás creado algo hermosísimo en tu vida y evidentemente esta persona ya no tendrá cabida ninguna en tu vida. Por lo tanto, hemos llegado al final, mis vidas, mis niños, mis amores, que os quiero mucho, mucho y que quiero lo mejor para vosotros, de verdad. Me hacéis mucho, mucho bien y muy feliz con vuestros mensajes, vuestro gran cariño, vuestro gran apoyo y que os deseo lo mejor, ya lo sabéis. Os mando un beso muy grande. Adiós.